Buenas, yo soy Javier Caño y esto es Caño de Panenka, un canal sobre fútbol español con vídeos todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Como dijimos ayer, la temporada va acabando y hay que empezar a poner notas a los mejores y a los peores jugadores. Ayer con Ander hicimos el 11 de revelaciones, hoy toca el 11 de decepciones. Sí, al final aquí ya sabes que recogemos todo de la liga, Sí. a veces damos premios y hoy toca decepciones. También decir, evidentemente, el apunte, que si estás aquí es porque, claro, eres un buen jugador. creemos que este futbolista tiene para dar muchísimo más, o sea, que es peor uno que ni está. Sí, podríamos hablar al final del vídeo cuántos creemos de todos estos que el año que viene van a estar mejor. Que podría ser un ejercicio interesante. Hay alguno que no sabemos dónde va a estar. Así que, bueno, vamos a empezar. Lo primero decir, oye, que el que no esté suscrito, que se suscriba. 11 de decepción, no sabemos el 11 del otro. Yo en portería he puesto a Alex Remiro. Me parece el año muy flojo, muy flojo, cantando en muchos partidos. No se va a quedar fuera del Mundial por lo bien que lo está haciendo Joan García, que también, sino por lo mal que lo está haciendo Alex Remiro en gran parte. Porque es un jugador que ha dejado de ser un seguro, que ha tenido la mala suerte encima de tener a Unai Marrero al lado, que en Copa lo ha hecho muy bien y entonces la comparación es complicada, y que además salió a hacer unas declaraciones a mitad de año diciendo que le sentaba mal, que la gente le criticara. Hombre, pues es que el año ha sido, pues la verdad, como para criticarle. Alex Remiro, que es un grandísimo portero, pero que este año ha estado muy mal. Sí, a ver, yo he barajado esa posibilidad, no lo he metido porque sí que pienso que al principio de temporada no estuvo mal. Hubo momentos en los que llegó a salvar algún punto, pero es cierto que la segunda vuelta es muy dolorosa. Sí, sí. Creo que es sensación clara bajo mi punto de vista de fin de ciclo, de Alex Parece. Remiro en la Real. Encima, lo que has comentado de Marrero parece que es naturalmente el portero que le suplirá. Eso le habrá afectado, pero en mi caso me he quedado con Sergio Herrera. Te ha pesado la actuación con Es el que Levante. esa expulsión contra el Levante que le puede suponer a Osasuna un disgusto grave, Sí, sí, ¿eh? importante, Es que ganando ese partido Osasuna podría haber sido candidato a meterse en Europa y al final en una liga tan comprimida, pues cometer errores en momentos clave pues deben penalizar mucho. Le han penalizado a Osasuna, le están penalizando y en este caso tengo que valorarlo negativamente para Sergio Herrera. No solo es ese error. Ha sido un portero que ha dejado siempre paradas que entran en el top 10 del año, que incluso ha parado penaltis. Este año creo que no ha parado ninguno. Es cierto que a lo mejor algún día sí que ha sido más determinante, pero creo que ha dejado de ser un portero que da puntos a incluso quitarlos en algún momento. Bueno, son dos porteros que han estado por debajo de su nivel, sin ninguna duda. ¿Qué tenemos en el lateral derecho? En lateral derecho también tengo tres posibilidades, pero bueno, creo que la que ha decantado es el que venía siendo pues, el mejor probablemente de la competición, que es Jules Koundé. Dentro de este Barça que ha jugado a lo mejor un poquito peor que el año pasado, pero que ha funcionado como un reloj y que ha ganado la Liga, no va a llegar a los 100 puntos, pero vamos, podría haberlo hecho. Creo que Koundé ha sido una debilidad. Si ha tenido una el Barça, creo que ha sido Koundé. Además, en ataque le he visto conectar menos con Lamine Yamal. No sé Sí, claramente. si yo Cancelo hubiese llegado antes y Balde, que puede entrar también, veremos, hubiese tenido un buen nivel, a lo mejor Cancelo hubiese sido el que le hubiese quitado el puesto a Koundé. Y me da la sensación de que a lo mejor no ha salido tanto a la palestra porque ha estado muy bien cubierto por los centrales. Pues puede ser también. No, la verdad que es un buen nombre. Yo no lo tenía tan presente, pero es verdad que Jules Koundé ha estado bastante mal y es una de las grandes candidaturas a venta este verano, a intentar colarlo en la Premier por un buen dinero, porque es un buen jugador, pero bueno, Sí. como para intentar venderlo. Yo aquí he metido a un jugador que valió 12 millones en verano y que no le hemos visto ni un buen partido en todo el año, que es Jesús Areso, que entiendo que también está entre tu terna para esta posición. Un jugador que se le ha visto totalmente desconectado de lo que ha sido el Athletic este año. Es verdad que el contexto no ha sido sencillo. Igual no es un jugador que si no llega a un contexto que funcione bien se pueda sobreponer, pero al final no dejas de costar 12 millones de euros y tienes que dar más de lo que ha dado. Se le ha visto físicamente mal durante todo el año. Es verdad que yo creo que es la expresión que tiene él de dar la sensación de estar cansado, pero le ves muchas veces en cuanto hace 4 carreras con las manos en las rodillas, intentando coger aire. Futbolísticamente no ha encajado nada, defensivamente ha dejado muchas imágenes demasiado malas para primera división.
Bueno, la actuación yo creo que ha sido de muy poco nivel y que hay que meterle en este 11. Sí, yo le tenía en mis posibilidades, sin duda, el segundo. Decir también que a lo mejor no le he metido porque creo que el Athletic en mi 11 al menos tiene una representación importante y lo de Koundé me parecía llamativo también, pero sí, estoy muy de acuerdo contigo. Aunque sí que decir que a lo mejor el contexto de juego del Athletic no ha No le ayudado ayuda. en nada. Creo que Valverde también ha perdido rápido en él la confianza. Luego, en contra suya, decir que quien ha terminado con esa posición ha sido Gorosabel, que no es un lateral que maraville. Aunque sí que tengo que destacar que yo creo que Jesús Areso acabará dando buen nivel, porque esos 2 años que hizo en Osasuna no quedan muy atrás. Y creo que es una inversión que tuvo sentido, pero claro, esta primera temporada ha sido muy negativa. Yo con Jesús Areso tengo la sensación de ser un jugador que no es tan bueno como para llegar a un equipo que funciona mal, como ha funcionado el Atlético este año, y poder sobreponerse. Y que quizás necesita un encaje muy específico para poder ser un gran jugador. Es un gran jugador, en el Athletic no le han dado ese contexto y yo creo que Valverde tampoco le ha ayudado absolutamente nada durante todo el año. Porque lo que mejor le ha funcionado a Jesús Areso en el Athletic ha sido tener a Robert Navarro por delante o a Alex Berenguer que abandonaban la banda. Y Ernesto Valverde o no le ha puesto o le ha puesto con Iñaki Williams por delante, que lo último que hace es abandonar la banda. Entonces el contexto me parece complicado. Al lado suyo pongo otro que va de rojo y blanco, que a mí me parece una de las mayores decepciones de todo el año, que es Dani Vivian. Ha pasado de ser uno de los mejores centrales de la competición, que debería estar para ser titular en este mundial que viene ahora con la selección española, a ser, vamos, no una incógnita, sino una certeza de que iba a hacerlo mal. Le hemos visto mal en los duelos, no se impone a nadie. A campo abierto sufre una barbaridad. Dentro del área, ya lo vimos el otro día con Umar Sadik, incapaz de referenciar a nadie. La concentración, que era lo mejor que tenía Dani Vivian, ya no está por ningún lado. A mí me parece muy preocupante el año de Dani Vivian. Es que no parecía él, es que irreconocible absolutamente. Ves el rendimiento que dejó el año pasado en aquel partido contra el Real Madrid en San Mamés y ves cómo está rindiendo este año y parece, vamos, es que un Geray que llevaba 10 años, 10 meses inactivo le ha quitado el puesto, sí, vamos, con total razón. Día. Y encima en una defensa en la cual tampoco la aporta dado un nivel, yo creo que ha dado un nivel bajito y Vivian ha estado incluso peor. Creo que a principio de temporada Vivian por algún motivo intentaba hacer más de lo que le ha hecho a él como futbolista, intentando muchas veces con balón. Eso le ha ido mermando, perdiendo la confianza y es que ahora mismo está en un momento que es lo que comentas tú. O sea, no le sale nada. Se le nota nervioso, con balón nunca ha sido un gran central, pero creo que la evolución que tuvo el año pasado la ha perdido por completo este año, sí, en los duelos mal. Al mismo modo que Areso, creo que Vivian es un central que va a mejorar, evidentemente, sí, pero es que es muy decepcionante, o sea, la caída es importante. Yo creo que una de las razones por la que se explica el mal del rendimiento del Athletic Club este año es porque Dani Vivian ha estado como ha estado. ¿Quién tienes de acompañante? Pues mira, a su lado tengo a un fichaje. Es cierto que a lo mejor a nivel de decepción, pues en ese sentido flaquea un poco, pero me voy a quedar con Hausen, del Real Madrid. Bueno, pues a mí ha mejorado, para mí ha acabado mejor. Es verdad que tuvo un tramo que no paraba, vamos, ni un taxi, pero... Es que también valorando la inversión que se hizo y lo que se hablaba de él, yo en el Bournemouth no lo había visto tanto, pero bueno, se intuye que era una apuesta del Madrid importante para un jugador generacional, al menos en esa posición. Y es que a mí me genera muchísimas dudas, Hausen. O sea, me parece que es lo contrario a contundente. Sí. Es un jugador que a lo mejor luce mucho con balón, pero creo que en área tiene un margen de mejora increíble. No me parece que sea titular indiscutible bajo mi punto de vista en este Madrid, con unos centrales con Militao fuera de juego, con Rudiger muy mermado, con un Asensio que sabemos lo que es. Y lo pongo porque espero mucho de él. Creo que es un central que lo tiene todo, que para ser dominante, veremos si va al Mundial o no, pero para mí este año al menos ha dejado de ver. Yo creo que ha dejado de ver también, pero creo que en mi caso al menos soy un poco benévolo con él por el hecho de decir, es un chaval de 19 años que acaba de llegar al Real Madrid, que viene del Bournemouth, que no se ha visto en este nivel de exigencia nunca y que ha acabado más o menos bien dentro de lo que es el Real Madrid, que no ha acabado nada bien. Yo quería poner aquí a uno de los centrales del Mallorca. Entre Raillo y Valiant, pues casi me valía cualquiera de los dos. Así que he puesto a Valiant, que es una de las peores defensas de la liga, que venía de ser un equipo que su fortaleza en los últimos años era ser un buen equipo defensivo, ser un equipo sólido,
Valiant no ha estado a su nivel y que el Mallorca pueda ascender a segunda división se explica por el nivel de sus centrales en una parte y Valiant o Raillo, el que fuera, o bueno, el que no haya aparecido en ningún momento Kumbula, por ejemplo, es para meter a uno de los tres. Yo le meto en representación de la defensa del Mallorca porque ha estado realmente mal. Sí, es que hace 3 semanas, o sea, es que de un momento para otro yo tenía en mi cabeza mentalizado que el Mallorca se iba a salvar bien, o sea, que no iba a sufrir mucho, y no sé qué tipo de desconexión ha habido de repente en un equipo de Michelis que parecía que funcionaba bien. Sí. Han empezado a cometer errores jugadores que si algo tenían es pocos errores en este nivel. Vamos, el de David López en el último partido contra el Levante es muy doloroso. Es cierto que Ray ya ha tenido ahora esta última lesión y lo está penalizando el Mallorca, pero sí, me gusta el nombre de Valiant, o sea... Sí, cualquiera, yo creo que te valía cualquiera y yo he decidido este. En su izquierda creo que también había opciones, pero he puesto a Gallá. Igual yo tenía expectativas un pelín por encima de lo que debería ser Gallá a estas alturas de su carrera, pero creo que no es un jugador tan mayor como para que nos haya dejado el año que nos ha dejado, que lo hemos visto en muchos momentos costarle goles al Valencia. Lo hemos visto cómo rompía fueras de juego, cómo estaba desconcentrado. Recuerdo ese error contra Osasuna a principio de año también, dejando a su equipo con uno menos. Creo que es un año muy decepcionante, que probablemente marque también un final de ciclo, no de que se vaya a ir del Valencia, pero bueno, que tenga que perder mucha importancia en los 11 del Valencia. Y Gallá creo que el año es de cuesta abajo y creo que era un grandísimo jugador, un líder del Valencia y ya ha dejado de serlo. Sí, estoy de acuerdo. Yo también tenía esa opción para el lateral izquierdo. Decir que dentro de mi 11 lateral izquierdo a lo mejor es la posición con la que menos contento estoy, porque vamos, tampoco ha habido unas decepciones muy llamativas. Y me voy a quedar con el tema de Junior Firpo, porque Ay, muy bueno el nombre, muy bueno porque ha sido la nada. Es que ha jugado 10 partidos como titular, en un Betis en el cual estaba claro que la carencia que tenía una de ellas respecto al año pasado era la portería y el lateral izquierdo. Sí. Junior Firpo volvía a casa después de estar en el Leeds United, parecía que estaba rindiendo bien en Inglaterra. Y vamos, a mí en verano me parecía un fichaje con todo el sentido del mundo, que iba a entrar en el 11 de cabeza. Y es que le ha terminado por quitar el puesto todavía Ricardo Rodríguez con la edad que tiene y Valentín Gómez, que se ha reubicado en esa posición, que era desconocida para él hasta el momento. Y es que Junior Firpo, es que no recuerdo que haya sumado nada. O sea, pero no recuerdo un desdoble por banda, un buen centro. Es que ha sido la nada absoluta. Y mira que lo tenía más o menos sencillo porque al final jugaba con Abde. Y yo estoy hablando en ataque, en defensa, pues el Betis tiene un bloque más o menos sólido y debería ser capaz de defender bien Junior Firpo, pero es que en ataque tienes a Abde por delante que genera una barbaridad y que tú hayas sido incapaz de aprovecharte de absolutamente nada durante todo el año. Habla bastante mal del bueno Junior Firpo, que a mí me parecía un lateral, que como tú dices tenía todo el sentido del mundo, pero el año bueno, o sea, es muy muy decepcionante. ¿Qué tienes en medio del campo? Mira, yo en este caso he dibujado un centro del campo con un pivote y dos interiores, mira, puntos. Dos jugones, ¿no? Si quieres digo primero el pivote y luego ya, y luego después de ti digo los interiores. En este caso, en ese sostén del centro del campo me he quedado con Thomas Partey. Sin duda, yo creo que cuando vimos el fichaje, dejando de lado todo el tema extradeportivo, parecía que era... Que tenía sentido. Un encaje perfecto para este Villarreal. A priori venía de todo un Arsenal y yo creo que tal y como se maneja Marcelino en esas posiciones, el jugador que demanda a mí me encajaba perfectamente. Encima era un perfil que igual con balón era más aseado que un Pape Gueye o Comesaña y en verdad ahí tendría que haber tenido mucho más protagonismo. Oye, un jugador con golpeo, con desplazamiento, que siempre ha dejado cifras y es que este año el Villarreal, dentro de un Villarreal que siempre ha tenido cierta rotación en esa posición, pero él ha estado fuera por completo. Ha jugado apenas 8 partidos como titular, o sea, me parece súper llamativo en un equipo que hasta enero ha tenido Champions. Sí. Y es que no ha sumado ni un gol ni ninguna asistencia. Pues mira, no había pensado en tu nombre, pero la verdad que todas las partidas son las grandes decepciones de este año, no hay ninguna duda. Yo tengo a Jaureguizar, que empezó muy bien, era lo único salvable que había en el Athletic Club, pero en los últimos 5 o 6 meses se le ha visto muy cansado, que ya no tenía piernas ni energía para imponerse a nadie, y si algo tenía bueno Jaureguizar dentro de sus varias cualidades, que a mí me parece un jugador que es un pepino, creo que es un jugador que ha perdido en esta segunda parte de la temporada esa capacidad física que le hacía diferencial. O sea, a mí me parecía como este apodo que ponen en Argentina de el motorcito. Sí. Pues que Jaureguizar era eso, un jugador así, pequeñito, fuerte físicamente y que se imponía a los medios campos rivales. Con cada vez más capacidad con balón también.
ha sido una involución muy importante en esta segunda parte del año en el Athletic Club. Un poco también con lo que ha sido el Athletic Club en general, él ha estado muy cansado, pero ponía las expectativas tan arriba con Mikel Jaureguizar que su segunda parte del año me da como para meterla aquí. Es que el 2026 de Jaureguizar es nefasto. Es muy nefasto. Es que no sé dónde se ha quedado ese jugador del año pasado que tuvo una irrupción tremenda. Para mí, ahora mismo en Athletic juega mejor y funciona mejor cuando está en Rego y Galarreta. Un Rego que ha subido del Athletic este año y tampoco era una de las mayores promesas de Lezama. Y luego ya podremos entrar en un trabajo de investigación en qué pasa en esos mediocentros del Athletic que cuando irrumpen las segundas temporadas son dolorosísimas. Se me ocurre el nombre de Unai Vencedor. No quiero decir que Jaureguizar vaya a ser Unai Vencedor, porque sería muy, muy doloroso. Pero tuvo una bajada importantísima de nivel respecto a la temporada de irrupción a la segunda, y Beñat Prados también. La temporada pasada fue un bajón tremendo, y la de Jaureguizar a lo mejor es la más importante. Veremos porque era el que partía de más arriba. Sí, yo creo que con Terzic va a tener una importancia importante. Veremos si con Canales y con Galarreta, pero bueno. Sí, seguro que sí, porque es un jugadorazo. Pero efectivamente, por esto le teníamos que meter ahí. Por delante, quiero saber tus dos mediapuntas seguidos. Vale, pues en primer lugar voy a mencionar a Lo Celso. Lo Celso, qué duro. Y el otro, Jan Sanzet. Bueno, Jan Sanzet, evidentemente, íbamos a coincidir. Vale, el tema de Lo Celso. Ha pasado de ser el teórico suplente de Isco, sí, el jugador que más nivel daba siempre cuando no estaba Isco. Es cierto que luego cuando jugaban los dos, pues parecía que Lo Celso era el que perdía más enteros, el que más su sitio. Pero es que este año, en una temporada en la que Isco no ha reaparecido hasta el último mes, no se ha hecho con el puesto, no ha sumado apenas nada, no ha sido titular. No sé, me da la sensación de que es un jugador a lo mejor un poco difícil de llevar, percepción personal, y es que apenas ha sumado 2 goles. Yo, por lo que me gusta el futbolista, imagino que irá al Mundial. Sí. Pero es que se ha quedado muy cortito, sin duda. Pues sí, es verdad, porque le esperábamos un paso adelante que no ha dado. Sobre todo, yo creo que es un jugador que yo creo que tú y yo lo hemos hablado alguna vez. Más que ofrecer juego a su equipo, más de jugadas, de último pase, de cara a puerta, yo creo que ahí es un gran jugador que no ha evolucionado a lo que podíamos esperar de él. Es verdad que ha estado lesionado una gran parte del año y ahí, pues bueno, también... No digo justificar, pero bueno, se puede explicar un poco lo que ha sido su año, pero es verdad que no ha dado ese paso adelante. Y en el otro lado, Ollán Sanzet, pues si Vivian era unas grandes temporadas, o sea, unas grandes decepciones de la temporada en general de la Liga, yo creo que Ollán Sanzet está en ese club también, porque no deja de ser un jugador que tendría que haber dado incluso un saltito más en su carrera a nivel de constancia y regularidad. Ya no solo no ha dado ese salto, sino que ha desaparecido por completo del campo en general. O sea, le ha puesto Valverde, es verdad que últimamente le ha estado quitando más veces, pero entre lesiones, que no ha tenido continuidad física igual toda la que le hubiese gustado a él, y que cuando ha estado en el campo no ha aportado absolutamente nada, había que meterla aquí, porque para lo especial que es Ollán Sanzet, se le ha visto como un jugador pues que igual no era de primera división. Y estamos hablando de Ollán Sanzet, que tendría que estar jugando el Mundial este verano. Es que no estamos hablando ya de que haya estado más o menos acertado. Es que en un contexto en el Athletic en el que ha estado tan difícil, con una referencia como Nico Williams muchos meses apartado del equipo por lesión, yo a Sanzet le pedía, o lo que se le exige por estatus, por contrato incluso, es que, oye, en estos momentos darme a mí el balón y generamos a partir de mí. Y es lo que has comentado tú, o sea, ha habido muchos partidos en los cuales Sanzet ha pasado de puntillas absolutamente, en los cuales no ha intervenido, no parecía ni que estaba en el campo, en un Athletic de tanta dificultad. Claro. Entonces a mí, un jugador competitivamente que se haya, no vamos a decir borrado, porque a lo mejor es muy fuerte decirlo, pero que no haya tenido presencia, me parece muy doloroso. Y luego un último apunte sobre Lo Celso, antes de pasar a la siguiente, y es que a diferencia de los demás futbolistas, sí que creo que aquí debe salir del equipo, del club, Lo Celso. Porque podría ser una venda interesante. O sea, no, en Champions sabemos que igual le puede tentar, pero creo que el Betis haría bien. Podría ser. Yo al lado de Jaureguizar y Sanzet no me voy muy lejos porque pongo a Aimar Oroz. Creo que Aimar Oroz nos está dejando de ver en general en su carrera, ya ha llegado a ese momento. Es un jugador con un talento extraordinario, que cuando volvió de la lesión por la que no pudo empezar el año, mejoró Osasuna con él en esas conexiones, en el juego interior, pero que otra vez el año vuelve a ser tremendamente irregular, que ha faltado mucha aportación del mediapunta y del jugador que tiene que ser diferencial en este Osasuna, que es un jugador
que tiene un contrato para ello, ya a un nivel de duración, a nivel de salario, que no está dando el paso adelante que debería dar. A mí me parecen unos jugadores más talentosos en España en esa media punta y no deja de ser un jugador que es que no hace 2 partidos buenos y que muchas veces en los partidos que pasa de puntillas. Sí, y es que encima parecía que la irrupción de jugadores como Víctor Muñoz a él le podrían liberar algo más, aparte de que Hombre, se podrían socios. nutrir, no sé, es lo que comentas, comenzó con esos problemas de planta del pie, si no me equivoco, Sí. luego es cierto que cuando entró a esa mitad de temporada sí que subió algo a Osasuna, pero es que Aimar Oroz, no sé, no hablan de que no está sumando nada, a nivel de cifras también ha estado muy escasito. No ha sido ese jugador que permite cambiar de marcha a un ataque posicional de Osasuna, de pasar de circulación lenta a la Claro. rápida. Muchas veces se la ha saltado. En el último partido creo que fue suplente incluso. Es cierto que a lo mejor en el esquema del Lichi se potencia más la banda que el juego interior Bueno, muchas pero veces, es que pero eso es que ahí... tendría que ser casi hasta una buena noticia para Aimar Oroz porque le liberaría de muchas cosas y es que no ha aportado absolutamente nada. Yo tengo otro media punta más ahora tirado en la banda, que es Alejandro Baena. A mí el año me parece tremendamente decepcionante. A mí Alex Baena me parece jugador de primerísimo nivel, de élite europea. Igual, hombre, no en el escalón de los Lamine Yamal, Michael Olise, ni mucho menos, pero un segundo escalón muy potente y no ha aportado absolutamente nada en el Atlético, perdón, ni saliendo desde el banquillo como suplente en el minuto 60, que tendría que ser un contexto favorable para que aportara, ni en todas las oportunidades que ha tenido como líder del equipo titular, que sí, con la unidad del Atlético, lo que quieras, pero no ha aportado absolutamente nada y Alex Baena es un jugador supremo, o sea, vamos, es un jugadorazo y no ha aportado absolutamente nada. Sí, yo le tengo ubicado en este extremo izquierdo, Sí, dentro de mi esquema. Decir Que es de lo aquí, que ha jugado también, muchas vamos, suscribo todo lo que has dicho sobre su rendimiento, que ha sido muy decepcionante. Aquí sí que tengo un poco de miedo de que se vea cortada su progresión, Yo porque sabemos que el Cholo Simeone, cuando le funciona algo o cuando tiene una idea sobre un futbolista, le cuesta mucho luego recular. Creo que Lookman ha entrado bien al equipo en esa posición en la cual Baena a priori era el que podría jugar ahí. Y le veo un encaje, no lo veo, o sea, no le veo un encaje, No, claro, mejor dicho, sí. porque ahora veremos qué pasa con Julián, pero si está Lookman, Juliano en esa doble punta puede jugar en la base más central del campo, Sí. Yo me sí da que- miedo porque creo que podemos no perder a un futbolista, pero que se vea cortada la progresión de un jugador que apuntaba a ser, vamos, a nivel nacional por lo menos, Sí, de lo mejor. estandarte. Sí, yo sí creo que haría bien el Atlético de Madrid como evolución de este equipo en no apostar tanto por el Juliano y apostar más por este perfil de jugador más asociativo, porque creo que el techo puede ser más alto, pero claro, ves la temporada de Juliano, que tampoco ha acabado para echar cohetes, pero bueno, ha hecho una buena temporada y ves la de Baena y dices, pues el año que viene ¿quién va a ser titular? ¿Y quién es el entrenador del Atlético de Madrid? O sea, sabemos qué perfil le gusta más. Sí, no, le encaja más el de Juliano, claramente. En el otro lado, podría jugarme lo que quieras a que tienes a Iñaki Williams. Jo, es que como para no tenerlo. Claro, pues como. Arranca tú. Mira que dentro de las decepciones yo ya intuía al final de la temporada pasada que Iñaki Williams iba a sufrir un bajón importante de rendimiento porque sabemos que es un jugador que a nivel técnico tiene muchas carencias y que ha fomentado mucho su juego en el físico. Sí. Y ya el año pasado empecé a ver una bajada importante en ese respecto, en consecuencia que iba a empeorar. Pero de ahí a ser un jugador que no ha sumado dos Nada, acciones consecutivas buenas en ataque, hay un trecho. Sí. Encima creo que también Valverde, dentro de que le cuesta muchas veces quitarle el 11, le ha ido moviendo de posición, ha llegado incluso a jugar en izquierda, que ahí está desnaturalizado completamente. Williams, en el centro del ataque también le hemos vuelto a ver jugar ahí y yo creo que era un tema que estaba zanjado. En derecha, que es su posición natural, no ha conectado con ningún lateral, no ha tenido ningún tipo de desborde en parado, se le ha visto errático, algo incluso pesadote ya. Sí. Es que ha sido un poquito doloroso verla. Hombre, ha sido muy doloroso porque venía de hacer grandes años con el Athletic Club. Yo creo que también es otro que el contexto le ha complicado la vida muchísimo. Así como creo que, por ejemplo, Jaureguizar y Vivian se tendrían que sobreponer al contexto y Sancet 3/4 de lo mismo. Igual Iñaki Williams es un jugador que ya no está para sobreponerse al contexto, es decir, que si el equipo funciona bien, él tendría que estar bien, pero si el equipo funciona mal como ha funcionado y no le da ventajas
va a sufrir mucho. Ahora la duda es, cuando vuelva a estar el Athletic Club bien, ¿va a estar con Iñaki Williams? Esa es un poco la duda que tienes por también el momento de la carrera en la que está Iñaki Williams. Como dices, no ha aportado absolutamente nada. Yo no le recuerdo ningún partido en el que se haya impuesto al lateral que tuviera enfrente, y el año es muy decepcionante, como hemos hablado, el de Jaureguizar, el de Areso, el de Vivian, el de Sancet, que igual estamos metiendo además a los jugadores de Athletic, pero realmente es que a mí me parece el equipo probablemente más decepcionante de toda la primera división. Y en la punta, hay un jugador que lo ha hecho muy bien en Champions, pero que en Liga ha estado muy mal, que es Julián Álvarez, que yo entiendo que le tienes también, ¿verdad? Sí. Es un jugador que el dato no sé exactamente cómo era, pero que había metido 8 goles en Liga, pero había metido en 5 jornadas solo, en la Liga, en 5 o 6 jornadas. Ya balón parado varios, además. Varios de penalti y a balón parado. Claro, son 38 jornadas en la Liga. Ha habido varias que no ha jugado por estas rotaciones que tiene el Cholo, pero es un jugador que es un súper crack mundial y que ha tenido meses que no le salía absolutamente nada, que no estaba liderando al Atlético de Madrid, y que si el Atlético de Madrid quiere un día dar el salto a pelear por la Liga o por lo que sea, tiene que ser con Julián Álvarez, y un Julián Álvarez mucho más constante del que hemos visto este año. Jo, es que el comienzo de temporada de Julián fue horrible. O sea, pero horrible. Los meses de noviembre, diciembre, No. enero también. O sea, no veías que hubiese un futbolista de 80 millones que pagó el Atlético de Madrid. Es que, de hecho, si coges esa cifra, es que cada gol le ha costado 10 millones al Atlético de Madrid este año. O sea, Sí, eso en creo que Liga lo deja sí. muy claro. Sí, sí. Creo que no se ha impuesto. Ha habido partidos en los cuales Julián, que se entiende que tiene que generar él por sí mismo, no ha abandonado la posición, no entraba en el juego, no circulaba. Siempre ha tenido ese golpeo. En algún partido ha dejado el golpeo porque es una cualidad al final que él maneja a la perfección. Pero se lo ha visto desconectado por momentos. Creo que el Atlético ha habido tramos de temporada que agradecía más a lo mejor poner incluso a Sorloth con Griezmann que al propio Julián, que eso ya es mucho decir. En Champions, todo lo contrario, ha habido partidos que ha sido un espectacular, que ha demostrado lo que es. Por eso mismo está en este 11, porque ves la diferencia respecto a la competición liguera y es abismal. Pues sí, el año vuelve a ser, bueno, es muy decepcionante de Julián Álvarez. Veremos si el año que viene da un salto ya, como debe ser en su carrera, pero es verdad que está en un momento muy importante de su carrera y decir, oye, aquí estoy dejando de ver. Es que estoy viendo ya que vamos a ver el nivel que puede dar en el Mundial y diremos, joder, es que como para no meterle en decepción. Porque yo solo con haber visto entiendo que va a hacer un buen Mundial. Seguro que sí, y veremos si el año que viene le tenemos en el Atlético de Madrid o en cualquier otro lado, porque vamos, Julián Álvarez no cierra ninguna puerta. ¿Tienes algún nombre más que se te ha quedado en el tintero? Pues mira, así unas menciones. En esa media punta podría haber entrado Brais Méndez, porque creo que ha perdido el sitio en la Real Sociedad por completo. El tema de Raúl Moro en Osasuna, creo que era un fichaje que a mí por lo menos me encajaba perfectamente y no ha terminado de imponerse. Ayoce, creo que dentro de que ha tenido muchos problemas físicos, ha pasado de meter 20 goles a meter 2. Entonces, claro, hay que mencionarlo. Renato Veiga también, Apcar del Getafe. Bueno, hay nombres. Valde. Sí, el año que hemos tenido en la Liga en general de nivel, bueno, pues ha sido bajito, y entonces en las decepciones pues había mucha gente para meterlo. Ander, muchas gracias por venir. A ti, Javi. Y a ti que estás viendo este vídeo, venga, suscríbete y dale like.